Hace 8 días algunos recordaban el 11 de marzo de 2004. Se recuerda como una fecha en España donde hubo unos atentados terroristas en Madrid, como podéis recordar, donde murieron 193 personas y más de 2.000 resultaron heridas en la estación de Atocha, ¿no? Pero lo más llamativo de todo ese atentado es lo que ocurrió 3 días después, porque 3 días después había elecciones generales. Las encuestas daban por favorito a José María Aznar, con muchísima ventaja sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Pero en esos 3 días los medios de información empezaron a jugar con la información, ¿no? José María Aznar le echaba la culpa a ETA, los medios de información empezaban a hablar de terroristas islámicos como que eran los culpables, y en medio de una conmoción generalizada en España, la simple sospecha de que fueran terroristas islámicos dejaba muy mal parado a Aznar y a su partido por el tema de que apoyó a Irak en la guerra con Estados Unidos y demás, ¿no? ¿A dónde voy? Una escena de muertos y heridos tocó el corazón de los españoles y la omisión de información verdadera, dando a entender otra cosa, sin saber en realidad lo que había ocurrido, eso bastó para que los españoles dieran un giro radical en la intención de su voto en solo 2 días, ¿no? En resumen, una escena sangrienta siempre genera sentimientos, conmociona el corazón, y aquí tenemos un caldo de cultivo perfecto para tomar decisiones rápidas, unas decisiones rápidas fundamentadas en sentimientos de venganza. En la historia que vamos a ver hoy vamos a ver también una escena sangrienta, vamos a ver cómo un único testigo va a contar lo sucedido, va a provocar que Israel se encolerice y tome una decisión precipitada basada en la venganza contra los culpables. Bueno, yo entiendo que a la mayoría os cueste ubicaros y tenemos que ubicarnos, como bien ha dicho Pedro, en el libro de Jueces, ¿no? Nuestro libro de Jueces, los 2 primeros capítulos fueron un resumen introductorio, ¿no? Como un resumen general de todo el libro. Del capítulo 3 al 16 vimos la historia de los 12 jueces. Y los 5 últimos capítulos del libro son como una especie de apéndice donde el narrador ha dejado para el final 2 historias, ¿no? La primera historia ya la vimos, que era en capítulos 17 y 18, y era Micaías, un levita que pasaba por allí, por su casa, y la intención del narrador en todo el libro de Jueces y en ese apéndice es hacernos ver la degradación moral y espiritual que no solo los jueces estaban tan lejos de Dios, sino que el propio pueblo de Israel pues tenía, ¿no? Una degradación moral y espiritual. En la historia de Micaías vimos a un levita que debía de ser la persona más cercana a Dios, ¿no? En aquellos tiempos, que resulta que, bueno, que le viene muy bien que Micaías tenga dinero y se queda en su casa, le da un salario al año y qué bien, ¿no? Que tiene Micaías su propio levita en casa. Pero luego pasa por allí la tribu de Dan y se va con ellos porque ser el levita de una tribu no es el levita de un hombre poco conocido como Micaías, ¿no? Así que si un levita se va detrás del mejor postor, del mejor sueldo, ¿qué podemos esperar del resto de la nación? Y esa historia es importante porque cuando surge todo esto se instaura un segundo lugar de adoración que Dios no había querido instaurar, ¿no? Fue la tribu de Adán, ¿no? La que lo hizo. Así que estamos en la segunda historia del apéndice del libro, una historia que es digna de ser, pues, de cualquier guión de película de Netflix
o de cualquier otro productor de hoy día, ¿no? Y tenemos a otro levita por protagonista. Ya empezamos el último día a ver esta historia, el levita y la concubina, ¿no? La concubina se prostituye contra él, en otras palabras, que le pone los cuernos, ¿vale? El levita, esa mujer se va a su casa y el levita, tras pasar 4 meses, decide ir a su casa a recuperarla. Allí, cuando llega, pues pasa 5 días con su suegro y después de esos 5 días decide emprender su viaje, ¿no? Un viaje que empieza a mediodía y que no calcula muy bien, bueno, que se le hace de noche, que pasan por Jerusalén, que estaba tomada por los jebuseos en aquel tiempo, y dice, no, en una ciudad que está tomada por otras personas no paso yo la noche, así que tiramos para adelante. Vale, la siguiente ciudad, Gabaa. Gabaa pertenecía a la tribu de Benjamín. Allí deciden pasar la noche, como era costumbre, van a la plaza del pueblo y se esperan allí a que alguien los acoja, pero nadie los acoge. Solamente un hombre viejo, que encima era forastero, que no era de allí, es el que los acoge en su casa. Una vez en su casa, están pasándolo muy bien y unos hombres golpean la puerta de la casa con la intención de conocer, dice Reina Valera, conocer, en traducción que sepamos nosotros lo que está diciendo, tener relaciones sexuales con este hombre extranjero que acaba de llegar allí. Bueno, ahí no está solo, está el levita, está su criado. Y ocurre una cosa muy sorprendente, os la recuerdo, era que el dueño de la casa le ofrece a la concubina. Pero bueno, tú acabas de llegar, acabas de conocer a ese hombre y ahora ofrece a una mujer que no es tuya, ¿no? Pero es que el levita, con esa sangre que se le ve, la empuja fuera de la casa. Dice, tomad con ella, haced lo que queráis, ¿no? Esa mujer es abusada toda la noche y sorprendentemente este levita se queda durmiendo. Al despertarse, cuentan que el levita la encuentra tendida en la puerta con los brazos extendidos y con una frialdad macabra, él le dice, vamos, levántate. Lo cual, con su silencio, esta parece que quiere decir que o está muerta o está tan hecha polvo que está a punto de morir, ¿no? Y bueno, el autor no nos da esa información de lo que ocurre cuando muere realmente la concubina, ¿no? Lo que sí nos dice es que el levita va por todo Israel, la corta en 12 pedazos y va dejando descuartizado una parte por cada una de las tribus. Y eso hace reaccionar a todo Israel. Y el narrador de la historia termina en versículo 30 del capítulo 19 diciendo, jamás se ha visto ni hecho tal cosa en Israel, como diciendo, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Y también en ese versículo deja una declaración de intenciones del levita, porque dice el narrador que el levita dice, considerad esto, tomad consejo y hablad, como diciendo, aquí hay que hacer algo. Y así es como terminaba el último versículo de capítulo 19. El levita tiene la intención de provocar a Israel a reaccionar, a tomar cartas en el asunto. Y ahí, justo ahí, comienza la lectura de esta mañana. Estamos situados, ¿no? Muy bien, pues vamos a leer los 17 primeros versículos, porque tiene 40 y tantos, si mal no recuerdo. Vamos a dividirlo en principio el capítulo en 2 partes. Vale. Dice que entonces salieron todos los hijos de Israel, se reunieron la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400.000 hombres de a pie que sacaban la espada. Y los hombres de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa,
rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos en Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10.000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26.000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda o un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400.000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Y hasta ahí. Tengo que adelantar que la historia continúa y es importante conocer que nos dice el narrador que van a morir 40.000 hombres de Israel y 26.000 de la tribu de Benjamín. 65.000 muertes. Tenemos que tener esto en cuenta, cómo va a acabar la historia, para ver la importancia que tiene de lo que acabamos de leer. Y qué contraste tan grande, ¿no? Porque, si os acordáis, conforme íbamos viendo los jueces, cada uno de ellos ha ido luchando con diferentes pueblos paganos, ¿no? Y ahora tenemos que Israel se está matando entre ellos mismos. Imagínate que pones buenas noticias esta mañana y en vez de encontrarte la noticia que nos ha compartido Juan, te encuentras que entre propios cristianos creyentes se han matado unos a otros hasta 65.000 personas. Impacta eso, ¿verdad? Pues de alguna forma el narrador ha ido escribiendo de una forma progresiva la decadencia espiritual de Israel y se ha dejado para el final lo peor, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a estudiar este texto? Pues vamos a hacer como otras veces, vamos a identificar los personajes, vamos a fijarnos en ellos, en sus actos y sobre todo en sus actitudes o intenciones, ¿no? ¿Cómo le vamos a sacar provecho? Pues tenemos que ponernos en la piel de cada uno de estos personajes, ¿no? Y dejar que Dios haga su parte, porque así es como la palabra de Dios actúa en nosotros, ¿no? La palabra tiene que penetrar en nuestros corazones y conciencia y nos tiene que hacer acercarnos a Él en humildad, reconociendo aquellas cosas que en nuestra vida tienen que cambiar, ¿no? Si no hacemos esto, vamos a salir de aquí de la misma manera que hemos entrado y creo que no es la intención, ¿no? Así que yo te animo, como me ha animado a mí este texto, a que nos vayamos de aquí como compartía Pedro también, con un reto para cambiar nuestro corazón, ¿no? Y como decía, hay que identificar a los personajes. ¿Qué tenemos de aquí de personajes? Muy sencillo. El levita por un lado, los benjamitas por otro y el resto de las tribus de Israel. Así que, si en la historia te has perdido porque Reina Valera a veces cuenta las cosas así, pues yo te lo resumo.
Después de recibir las partes del cuerpo de la concubina, cada una de esas tribus, se reúnen en la ciudad de Mizpa, en Gabaa. Allí se reúnen todas las tribus de Israel, menos Benjamín, que son curiosamente los que están habitando allí. Y ya vemos que hay intenciones de ir a la guerra, ¿no? Porque llevan su espada envainada. Como digo, cuando los benjamitas ven a todo Israel rodeado, que están allí en su propio territorio, pues los ven, pero no se reúnen con ellos. Y Israel pregunta por cómo había sucedido el asesinato de la concubina. Y podemos suponer que el levita, cuando ha ido repartiendo las partes de su concubina por todo el territorio, pues ya habrá ido explicando algo, ¿no?, de lo sucedido. Así que en esa asamblea que se reúne todo Israel, se le da la oportunidad al levita para que se exprese. Algo parecido a un juicio. Como los de Benjamín, que son los que han abusado de la concubina, no van a esa reunión, quien puede contar lo sucedido es el levita. Él es el único que puede dar una versión de lo sucedido. El levita da la versión de lo sucedido, los versículos del 4 al 6, en el 7 le dice, hay que hacer algo. Y el verso 8 y el 11 nos vuelven a decir que Israel, de forma unánime, planea una venganza ante lo que le acaba de contar el levita. Pero también Israel entiende que todos los componentes de la tribu de Benjamín no son los culpables de la muerte de esa concubina. Entonces tienen que darle una oportunidad de no ejecutar venganza por toda la tribu de Benjamín, si ellos encuentran a los causantes del asesinato, ¿no? Eso se describe en versículo 13. Pero los benjamitas no quieren oír y se juntaron para salir a pelear. Versos 13 y 14. Termino el resumen diciendo que en los versículos del 15 al 17 se describe el ejército de ambos bandos. Así que, en resumen, tenemos una asamblea reunida, tenemos un representante espiritual del pueblo, que es el levita, que con un plan perfectamente pensado y ejecutado está apelando a los sentimientos de toda la congregación para que haga algo. Y tenemos por otro lado a los de Israel escuchando y a los benjamitas que no quieren asistir a esa asamblea. Y creo que la historia es fácil de entender. Así que vamos a observar el comportamiento, a entender qué es lo que están haciendo mal, a examinarnos nosotros mismos y a llevarlo a la práctica, ¿no? Como bien dice Antonio, ¿no? Que el Señor nos haga mejores personas. Para que el Señor no te haga mejor persona es como si yo vengo aquí despeinado. Si no me miro al espejo y me corrijo, pues vengo aquí, pues así, ¿no? Como me ha dicho mi mujer esta mañana, peínate un poquito mejor. Pues ya está. Me he visto al espejo y me he peinado un poco mejor. No tienes que esforzarte mucho, ¿sabes? Ahora que tengo menos pelo, pues no me tengo que esforzar tanto, ¿no? Tenemos que vernos en el espejo de la palabra de Dios si queremos ser mejores personas. Si no, nos vamos a seguir viendo exactamente igual y quedando como realmente estamos, ¿no? Tenemos que dejar al Espíritu que haga su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, que es vernos tal como somos. Y con una lectura aquí muy rapidita, pues no nos enteramos de mucho, ¿no? Tenemos que hacer como equipo de investigación. Tenemos que ser minuciosos para entender lo que ha pasado aquí y tenemos que ponernos el traje de investigador para ver lo que ha causado toda esta barbarie, ¿no? Recuerda entonces, lo hemos recordado esta mañana, lo que en su día pasó en aquella casa, ¿no? Con esos hombres perversos que golpean a la puerta para violar a los hombres que acaban de llegar. El narrador nos cuentan en capítulo 19 lo que verdaderamente pasó. Y el mismo narrador en capítulo 20 nos está diciendo lo que el levita dice que pasó.
Así que tenemos lo que pasó y lo que el levita dice que pasó. Y por si no te has dado muy bien cuenta, pues vamos a tratar de investigarlo porque todo es muy sutil. Jueces 19, 22. Hombres perversos. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, lo que se cuenta allí. En el versículo 25 dice que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, entraron a ella y abusaron de ella. Vamos a ver lo que se cuenta en versículo 5 del capítulo 20. Dice el levita: levantándose contra mí los de Gabaa, todos los de Gabaa, rodearon, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Me gustaba un poco la versión de la América, un poco más, porque creo que matiza un poquito mejor sus palabras. Dice: más los hombres de Gibeá, o de Gabá, se levantaron contra mí, rodearon la casa por la noche por causa mía, tenían intención de matarme, pero en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió. ¿Es verdad lo que se cuenta en capítulo 20? Sí. Si somos un poco conformistas y poco investigadores, sí. O no. Depende cómo queramos mirarlo, ¿no? Yo observo 3 diferencias que he querido resaltar. Primera, la más importante de todas: el levita omite que entrega a su concubina. Con eso se lo calla, ¿no? Cuando lo escuchan los demás. Dice que lo querían matar. ¿Querían matar los de Gabá al levita? No, dice que lo querían violar. Y además le echa la culpa a los habitantes de Gabá, a toda la ciudad. Y omite que han sido hombres perversos, algunos hombres perversos. Yo observo, espero haberos convencido, que es la misma historia, pero está omitiendo ciertos detalles para dar a entender a los oyentes otra cosa. La verdad de nuestra historia, en capítulo 20, es maquillada. La reputación del levita es protegida y todo ello influye en el veredicto que tiene que dar Israel para vengarse. ¿Y quién puede decir lo contrario? Si la concubina está muerta y los benjamitas no han querido ir a aquella reunión. Así que el narrador, de forma deliberada, nos está presentando al liderazgo de la congregación en medio de una asamblea, callándose ciertos detalles para dar a entender otra cosa, porque no quiere reconocer su culpa en todo lo que ha sucedido. Así que casi podemos visualizar un poco la escena, a este hombre compungido, quizá llorando, quién sabe, porque sabe que con aquella escena de las partes de trozos de cuerpo por ahí muertos, va a sensibilizar la conciencia de aquellos que le estén escuchando, ¿no? Así que yo veo un plan perfectamente planeado y ejecutado, porque sabe que cuando llega a tocar los sentimientos, ¿qué ocurre? Cuando toca los sentimientos del auditorio, siempre responde de una forma urgente, rápida, espontánea y precipitada, ¿no? Cuando leí acerca de la omisión de la verdad, la mentira, etcétera, encontraba en un artículo estas palabras, ¿no? Según la psicología de la mentira, el mentiroso engaña suprimiendo la verdad a través de silencio, descripciones vagas o muy generales, evasión de preguntas, emoción fingida, ira o indignación. Y también es considerada como ocultación el revelar la verdad a media sin exponer elementos claves de la información que, siendo verdadera,
esquiva el asunto, desvía la atención o provoca una interpretación errónea de los hechos. ¿Tendría conciencia el levita de lo que estaría haciendo? Pues yo creo que el levita tenía claro su objetivo, que nadie supiese lo que verdaderamente él había hecho, que era solamente un detallito de empujar a su concubina allí afuera, ¿no? Seguir ejerciendo de levita con su traje, su reputación intacta y de paso, y lo más importante, vengarse, aunque fuera desmedidamente, vengarse de aquellos hombres perversos, ¿no? Aunque fueran de su mismo pueblo, aunque fueran sus hermanos. ¿Qué hubiera pasado si el levita hubiera reconocido lo que había sucedido realmente? Si este hombre se hubiera ajustado a la verdad, pienso que no se habría provocado toda esta situación, ¿no? ¿Qué nos enseña el comportamiento del levita? Ocultar la verdad es una forma muy sutil de mentir, ¿no? Hay quien no le da importancia a una mentira pequeña, a una mentira de esas que le llaman piadosas, ¿no? Pero hay un mandamiento, ¿no? El 9º, que más corto y más claro no puede ser, no mentirás. Un simple detalle, y aquí donde quiero ir, ¿no? Un simple detallito al contar la historia le costó la vida a 65.000 personas. Por lo tanto, yo creo que la advertencia para el creyente de hoy es clara. Y aquí está un poco la intención de la caña que yo iba a dar, que esta caña es para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Recuerda a Ananías y Zafira? Con un silencio de que se habían quedado una parte y aquello no sabía absolutamente nadie nada, fueron fulminados en el instante. Y las palabras de Pedro, inspirado por el Espíritu, son muy reveladoras porque dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3, ¿no? Nosotros podemos empequeñecer una omisión o un silencio o contar las cosas a nuestra manera, pensando así en nuestro beneficio, en proteger nuestra reputación, etcétera. Pero ¿no hemos parado a pensar en lo que nos está diciendo Dios a nosotros por medio de su palabra? Al recordar estos dos ejemplos bíblicos y sus consecuencias, ¿alguna vez no hemos parado a pensar en la importancia que tiene para Dios, en la intención que tiene nuestra forma de comunicarnos? Porque pienso que hay intenciones claras, ¿no? No solamente en Ananías y Zafira, sino en este levita, ¿no? Siempre hay intenciones, ¿no?, que motivan nuestro silencio o nuestra forma de contar las cosas a nuestra manera. Hay una advertencia clara descrita por Pablo en su carta a los Efesios, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y observo una cosa y una relación clara y directa en este versículo, ¿no? Pablo relaciona que lo que decimos con nuestras relaciones de unos con otros está muy relacionado, ¿no? Lo que decimos está relacionado con la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia está en juego si lo que decimos es una cosa o es otra. Esa unidad se puede también destruir. Ahora nos vamos a fijar en Israel, porque Israel toma una decisión, bajo mi punto de vista, apresurada, que genera rencor, violencia y equivocación. Creo que el levita no es el único responsable de lo que ha ocurrido aquí, de toda esta matanza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel debía de probar las acusaciones. Es como una especie de juicio donde se presenta solo una de las partes. Israel no busca a los benjamitas para escuchar su versión y los tiene allí en su territorio. Pero el narrador no nos dice que vayan en busca de ellos, ¿no?
Y encontramos en Deuteronomio 13, del 12 al 18, unas instrucciones específicas para tratar la idolatría que se podía contagiar al resto del pueblo. Y nos da unas pautas generales que debían de haber aplicado también aquí en este caso. Aunque es un caso diferente, vaya a ver la relación. Dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a sus moradores de la ciudad diciendo: vamos, sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Aquí es donde quiero insistir y poner atención. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, si una vez que has buscado a toda esa gente, la has preguntado y ya sabes, te asegura de que es cierto, irremisiblemente herirá a filo de espada a todos los moradores de aquella ciudad, destruyéndola, etcétera, etcétera. La Biblia creo que está llena, plagada, diría yo, de malas decisiones que se tomaron por no esperar en el tiempo de Dios ni por tener en cuenta los mandatos de Dios, ¿no? No me voy a entretener en esta mañana en ello, ¿no? El no respetar las pautas dadas por Dios de escuchar a la otra parte aquí fue determinante para que Israel tomara una decisión en base a los hechos objetivos, que era verdad, había unos hechos objetivos de un cuerpo troceado. Si tú ves A, reaccionas con B, pero a veces hay que preguntar por qué ha pasado todo eso entre medias, ¿no? La asistencia y el testimonio de los benjamitas habrían dado un vuelco al asunto y seguramente Israel no había tomado esa decisión tan rápido, ¿no? Hay otro caso positivo que os animo, si queréis estudiarlo en casa, que se encuentra en Josué 22, es largo, del 11 al 34. Allí también hubo un altercado entre varias tribus que generó inmediatamente una reacción de corrección entre ellos mismos. Y el resultado fue muy contrario al de aquí, ¿no? Porque algunas tribus de Israel, que eran Gad, Rubén, Manasés, edificaron un altar frente a la tierra de Canaán, y eso provocó una reacción en el resto de las tribus que los preparó para combatir, ¿no?, ante algo tan evidente. Pero afortunadamente todo acabó bien gracias a que las tribus entre sí hablaron entre ellos, ¿no?, y pudieron convencerles de que, oye, esto que estáis haciendo no agrada a Dios, ¿no? Y la historia acabó bien. Quiero enfatizar, ¿no?, la diferencia entre una historia que por no hablar termina mal y otra historia que por hablar pues termina bien. Y los versos 8 y 9 nos dicen de nuestro texto que ese mismo día tenía que ser, tomaron la decisión de ir a pelear. Es evidente que están afectados al ver los pedazos de la concubina por allí por todos sitios, y cuando tomamos decisiones en caliente, ¿no?, como nosotros decimos, airados por lo sucedido, normalmente lo que viene después no es nada bueno, ¿no? Dice Levítico 19, 17 y 18, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué buenas palabras de haberse aplicado aquí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tomado nosotros decisiones enfadados y hemos metido la pata? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones enfadados que luego no hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos reaccionado con violencia física, verbal, ante alguna situación que nos ha tocado el corazón y nos hemos arrepentido después? Yo muchas, ¿no? No suelen ser acertadas las decisiones que se toman en base a los sentimientos. ¿Qué dice Salomón? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y digo yo, si apoyándonos en nuestra prudencia podemos equivocarnos en nuestras decisiones, ¿cuánto más nos vamos a equivocar si las tomamos en medio de una situación donde predominan sentimientos de ira, venganza, etcétera, ¿no?
Así que tenemos una advertencia para nosotros hoy. Ya hemos puesto nuestro punto de mira en el levita y en Israel. ¿Qué nos queda? Los benjamitas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los benjamitas. Porque ante la petición de sus hermanos de Israel de entregar a los culpables, dice el versículo 13, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Los benjamitas, ¿qué hacen? Ponen la lealtad a su tribu por encima de obedecer la ley de Dios. Ellos no admitieron su culpabilidad y, por tanto, pues no cooperan entregando a los culpables. Hasta ahora, en todo el libro de Jueces, hemos visto de ídolos así, ¿no? Hemos resaltado muchísimos ídolos. Creo que aquí tenemos un nuevo ídolo, ¿no? Llámalo nacionalismo, llámalo patriotismo, llámalo poner a la familia por encima del bien y del mal. Aquí los benjamitas son una piña familiar, y ponen su lealtad a su tribu por encima de cualquier asunto moral o espiritual. Y la pregunta que yo me hacía es, si los benjamitas hubieran acudido a aquella asamblea, ¿podrían haber hablado de lo que ocurrió realmente y desenmascarar al levita? ¿Podrían haber evitado esa masacre? Así que vemos que tanto el levita como los de Israel, como los benjamitas, los tres pudieron evitar esa masacre y ninguno lo hizo. Aquella asamblea podría haber tenido un resultado diferente de haber acudido los benjamitas a aquella reunión. Pero hay algo que se lo impedía. ¿Te puedes imaginar qué se lo impedía? Lo mismo que te lo impide a ti y a mí cuando tenemos que solucionar conflictos con alguien. Hay algo que nos afecta a todos. Hay algo que el pecado nos marcó a todos desde el principio, ¿no? El orgullo. El orgullo no deja de reflejar el mismo mal que llevamos desde Génesis 3. Desde allí, ¿no? Tenemos el orgullo. Observa a los niños. Cuando ya son un poquito más grandes, siempre les funciona el qué. Decir la mentira, ¿no? Evadir la culpa y presentarse como la víctima. El problema se pone más gordo todavía y se agrava cuando son los padres los que se solidarizan con ellos. Ay, pobretico. Es verdad que son los demás. Esos padres pues normalmente no quieren ver que sus hijos hacen cosas malas que los avergüenzan. Y si los niños se dan cuenta de eso, pues solitos se convierten en manipuladores, en actores, que saben que si enfatizan ciertos aspectos y esconden otros, pueden conducir las situaciones a su antojo, ¿no? Eso es algo que no se le enseña a los niños. Los padres no le enseñan a los niños eso, ¿no? Entiendo yo. Pero, ¿qué niño no ha hecho eso? Y si a esto le sumamos el discurso de la sociedad y todo, sobre todo en este siglo XXI, la culpa la tiene el otro, la sociedad, la culpa la tiene el gobierno, cualquiera tiene la culpa menos nosotros mismos. Encontramos siempre una salida fácil, ¿no? Así no vamos a reconocer nunca nuestros errores ni vamos a asumir responsabilidades por las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esto supone humillarse y reconocer nuestra maldad. Hay dos cosas que son incompatibles, ¿no? Es la una con la otra y es el orgullo y la humildad. En definitiva, no somos capaces de asumir la vergüenza de la culpa. Y creo que en esta historia, si teníamos tres personajes o tres grupos de personajes, podemos ver también el orgullo en cada uno de ellos, ¿no? Del levita, su orgullo no le ha permitido reconocer con humildad
lo que verdaderamente había sucedido. Por eso cuenta la historia a su manera, ¿no? En los israelitas, el orgullo les mueve, les motiva a tomar una decisión apresurada, no meditada y contrastada por las instrucciones que estaba dando el mismo Dios, ¿no? Antes de tomar una decisión, pregunta, conoce la otra versión. Pues nada, en su orgullo tiran para adelante, ¿no? Y en los benjamitas, el orgullo es la raíz del problema. ¿Por qué? Porque no reconocen su pecado. No reconocen que tienen ahí entre medias a hombres perversos que han cometido una atrocidad. No la quieren reconocer. Y en nuestra historia al orgullo le van a acompañar dos características más: la autosuficiencia y la autoconfianza. Y es que Benjamín, hemos leído, que cuenta con un ejército numeroso, no son pocos, tienen un emplazamiento estratégico, ya lo veremos en la siguiente predicación, y hemos leído que tienen hasta 700 hombres zurdos que podían acertar con su honda a un cabello de cualquier persona, o sea que eran buenísimos en su ejército. Así que tienen un buen ejército, excelentes recursos humanos, y eso les impide reconocer que es Dios el autor de sus victorias, de cualquier victoria, ¿no? Estaba poniendo el énfasis sobre ellos mismos. Así que si al orgullo le sumamos la autosuficiencia, la autoconfianza, eso hace una combinación perfecta para alejarnos de una dependencia sana y correcta de Dios, ¿no? Y vemos que son tres ingredientes que nos alejan del Evangelio, pero que también nos dejan algunas enseñanzas prácticas, ¿no? El orgullo es el primer pecado que surge con Adán y Eva. Sigue siendo vigente para hoy, para toda la humanidad y para nosotros mismos. Nos cuesta reconocer nuestra maldad y eso nos hace tercos, cabezones, nos lleva a defender argumentos con cualquier clase de estrategia, nos lleva incluso a maquillar la verdad, a ocultar silencio, a comunicar nuestra verdad a los demás, ¿no? Somos muy dados a decir, no, si eso ya lo dije yo, y ahí que coge. Es una caja muy grande donde cogen muchísimas cosas, ¿no? O en conversaciones públicas decir, eso ya se dijo. Ahora, independientemente del contenido, de la verdad que se dijo, quién estaba cuando se dijo, o otras cosas, ¿no? Hay un montón de ejemplos, se me ocurren muchísimos ejemplos, ¿no? Con la idea de comunicar de que no somos del todo fieles a decir con objetividad la verdad y que siempre nos interesa comunicar ciertas partes de la verdad, porque siempre todos tenemos intereses personales, ¿no? Y creo que lo más importante, y pienso que es la raíz del problema, es que hay intenciones, ¿no? Hay motivaciones. Y esas motivaciones, esas intenciones son pues como la raíz. Vamos a ver una planta, pero no vamos a ver lo que hay debajo. Y pienso que es lo mismo, ¿no? Los demás van a ver nuestra planta, pero solamente nosotros vamos a ver nuestra raíz. Solo las vamos a conocer nosotros mismos, esas intenciones y esas motivaciones de por qué hacemos las cosas, ¿no? No tener una actitud de reconocimiento de mis errores, hemos visto que conduce a peleas. No tener una actitud de dependencia absoluta de Dios va a llevarnos ¿a qué? A confiar en mis habilidades. Eso va a alimentar mi orgullo, mi autosuficiencia y mi autoconfianza. Alejarnos de Dios y su Espíritu nos va a llevar a ser insensibles para contar mi versión a alguien que no estuvo allí. Y además nos llevará a no medir correctamente el peligro o las consecuencias de contar las cosas a mi manera. Hay consecuencias, ya las hemos visto que son graves, ¿no? Y pienso que hay una cosa importantísima también, y es que no vamos a entender que sin la ayuda de Dios mis habilidades, mis planes, mis maquinaciones no van a servir de nada, ¿no? Pero afortunadamente no todo es tan trágico
y tenemos que quedarnos con todo lo negativo. El Espíritu nos ayuda en la debilidad y gracias a Él podemos aceptar nuestros errores. Aceptar nuestros errores no significa flagelarnos ni culpabilizarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que todos somos humanos, todos cometemos errores, siempre tenemos la opción de ¿qué? Pues de pedir perdón, ¿no? Porque Dios es un Dios de perdón y Él nos perdona. Y además necesitamos la corrección si queremos ese crecimiento en santidad, ¿no? Cuando Jesús viene al mundo no viene con la única intención de exhibir nuestras miserias y nuestros pecados, que lo hace, sino que viene más bien a abrir nuestros ojos ante esas miserias y pecados, porque quiere otorgarnos el perdón. Y ahora nos toca a nosotros ponernos en el lugar de estos personajes, si es que de verdad queremos ver nuestra verdadera condición interior y mejorar como cristianos. Si nos ponemos ante el espejo, podemos corregir, si no, nada, ¿no? Si podemos vernos como realmente somos con nuestras miserias, con nuestras maldades, podemos pedir perdón al Señor y ser renovados y creceremos nuestra vida espiritual en santidad. Pero si no lo hacemos, vamos a caer en ese círculo vicioso de no reconocer nuestro pecado y hemos visto que hay consecuencias, que eso tarde o temprano va a afectar a aquellos que nos rodean. Así que tenemos 3 grupos y en cada uno de ellos podemos identificarnos para ver nuestra realidad por dentro, pero sobre todo pedir al Señor que nos cambie. Porque podemos ser como el levita, que a veces jugamos con los silencios, maquinamos, hacemos planes con la evidencia y jugamos con los sentimientos. ¿Todo para qué? Para manipular. Así que hay una advertencia clara que no es solamente para el liderazgo de la asamblea, de la iglesia, sino que es para la vida personal de cada uno, ¿no? Porque podemos manipular, ¿no? Y yo estoy convencido de que el Espíritu Santo, pues, nos habla a nuestra conciencia, ¿no? Cuando en una conversación podemos elegir palabras exageradas, porque esas palabras exageradas al final nos benefician. Y creo que el Espíritu Santo nos dice que está faltando a la verdad, que estás manejando esto a tu antojo, ¿no? O cuando callamos ciertas partes que no nos interesan contar a la otra persona y al callar no podemos manipular las situaciones, ¿no? ¿Qué más quisiera yo, que estoy hablando de esto, ser un ejemplo para todos vosotros? Evidentemente tengo que decir que no lo soy porque lo he hecho, ¿no? Pero sí me he dado cuenta, ¿no? Un despertar a este tipo de actitudes que tenemos que reconocer cada uno delante del Señor si las hacemos o no las hacemos, ¿no? Para que el Señor nos ayude. También podemos ser como Israel, que ante esa evidencia, ante la evidencia de lo que vemos, pues tomamos decisiones, ¿no? Rápidas, movidas por sentimentalismo, sin discernir ni esperar respuestas del Señor, sin escuchar a otras partes. Y como veremos más adelante, lo único que puede cambiar esa tendencia a juzgar rápidamente y a tomar venganza por una acción es el perdón. Lo dejaremos para la siguiente predicación, hablar del perdón. Pero esa es la clave, ¿no? Para corregir esta situación. Y también podemos ser como los benjamitas. Unos benjamitas que ponen a su familia por encima de la verdad, de su moral, de Dios, de su hermano. Su familia está arriba, ¿no? Que confiemos en nuestras propias fuerzas para manejar cualquier situación, como hacían ellos. Si yo tengo un ejército, encima estoy emplazado en un sitio que todo el que venga por aquí me lo cargo, ¿no? Autosuficiencia, autoconfianza, orgullo. Y no querer reconocer la maldad. A veces podemos ser como ellos, ¿no?
Si no reconocemos nuestra maldad, no vamos a avanzar, ¿no? Porque hemos visto que eso va a afectar a la relación de unos con otros, ¿no? Así que podemos esforzarnos en ser mejores, pero si somos honestos, vemos que tarde o temprano caemos en pecado, ¿no? Porque tenemos que reconocer que nadie es perfecto, por mucho que se empeñe, ¿no? Pero a mí me sorprende, ¿no?, que el Señor, aún conociendo toda nuestra maldad, esa que no le mostramos a los demás, que solo conocemos nosotros, esa que está en la raíz, pues tiene tanto amor que no nos deja ahí abandonados, sino que nos perdona y nos regala de su espíritu, ¿no? Porque quiere hacernos personas nuevas, ¿no? Que no seamos gobernados por el orgullo que todavía arrastramos y llevamos dentro. Es ese orgullo el que hemos visto que puede hacernos creer que el ocultar la verdad puede ser un pecado pues pequeñito, ¿no? Como hoy en día tenemos como sociedad, ¿no? Ese concepto, ¿no? Eso tampoco tiene importancia, el ocultar la verdad. Comparado con las barbaries y barbaridades que hace todo el mundo, ocultar la verdad no lo vemos tan grande. Pero no nos engañemos, ¿no? Incluso el ocultar un detalle, algo a priori insignificante, puede traer consecuencias catastróficas, 65.000 muertes. Todos necesitamos ser perdonados. Y ninguno tiene méritos para ser perdonado delante de ese juez justo, ¿no? ¿Quién puede decir, Señor, aquí estoy yo, tú no me tienes que perdonar nada? Nadie. Todos necesitamos ser perdonados. Pero eso es lo maravilloso del Evangelio, ¿no? Que somos perdonados por gracia. Es decir, ninguno de nosotros lo merecemos. Eso es lo bonito del Evangelio. Da igual el pecado si nosotros lo consideramos grande o pequeño, ¿no? Ese pecado puede ser perdonado por Dios y Dios es el que puede hacer de nosotros personas nuevas. Pues que el Señor nos ayude a mirarnos en su espejo, a reconocer lo que realmente somos y acudir a Él en busca de perdón, ¿no? Creo que cada uno de nosotros lo necesitamos y os animo a que nos veamos en la palabra de Dios cada uno y nos retemos, ¿no?, a que el Señor cambie lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Que así sea. Amén.